auto es una chatarra. Ese auto es una chatarra. La millonaria directora ejecutiva se ríe del pobre mecánico soltero. Luego, enciende un motor de 2.000 millones de dólares. El sol de mediodía caía a plomo sobre el asfalto gastado de la zona industrial de Querétaro, creando espejismos de agua que bailaban a lo lejos. Era ese calor seco que se pega a la piel y hace que el aire pese. Miguel Hernández estacionó su viejo Mustang, modelo 68, en una de las pocas sombras que ofrecía un edificio de cristal y acero pulido, un gigante moderno que parecía fuera de lugar junto a las bodegas y talleres de los alrededores. El color original del auto, un azul profundo, apenas se adivinaba bajo capas de polvo y pequeñas abolladuras que contaban la historia de décadas de trabajo. Para cualquiera que pasara, era solo un cacharro más, un vehículo que había visto mejores días y que ahora desentonaba frente al lujo corporativo. Pero para Miguel era mucho más que eso. Era el último abrazo de su padre, el único legado tangible que le había dejado antes de partir. Dentro del coche, Diego, su hijo de 10 años, terminaba de dibujar en una libreta de espiral. El niño tenía los mismos ojos curiosos de su padre, pero con una chispa de impaciencia que Miguel había aprendido a reconocer. Estaban ahí para entregar una pieza rectificada, un encargo sencillo que apenas cubriría los gastos de la semana. Miguel trabajaba en su propio taller, un espacio pequeño y ordenado al otro lado de la ciudad, donde ganaba lo justo para vivir con la dignidad que su padre siempre le enseñó. La vida de Miguel era así, una rutina silenciosa y constante, marcada por el olor a grasa y metal, y por la responsabilidad de criar solo a ese niño inteligente que era su motor y su mundo desde que su esposa había fallecido. Pocos sabían que tras esa fachada de mecánico de barrio se escondía un ingeniero brillante que una vez soñó con cambiar la industria automotriz. El recuerdo de su antiguo empleo en una gran ensambladora mexicana todavía le dejaba un sabor amargo. Años atrás, había diseñado un motor híbrido revolucionario, una pieza de ingeniería que prometía eficiencia, durabilidad y un costo de producción increíblemente bajo. Lo presentó con la ilusión de un novato y la confianza de un experto, pero los ejecutivos, hombres de traje y corbata que solo entendían de números inmediatos, lo descartaron sin piedad. Demasiado arriesgado, Hernández. No estamos para experimentos, le dijeron mientras guardaban sus planos en un cajón que olía a olvido. Sin apoyo y con un hijo pequeño que dependía enteramente de él, Miguel tuvo que renunciar a esa vida y refugiarse en el trabajo manual, en la certeza de las herramientas y en el consuelo de su pequeño taller. Pero nunca, ni por un solo día, abandonó su idea. Desde entonces, cada noche, cuando Diego ya dormía y el silencio se apoderaba del barrio, Miguel bajaba al garaje. Durante 6 largos años, ese Mustang destartalado se convirtió en su laboratorio secreto, con piezas rescatadas, otras compradas con lo poco que ahorraba y un ingenio forjado en la necesidad, construyó aquel motor pieza por pieza, tornillo por tornillo. Por fuera, el auto seguía siendo el mismo vejestorio de siempre, una reliquia que muchos habrían enviado al deshuesadero, pero bajo el capó abollado latía un corazón tecnológico que estaba años por delante de su tiempo. Nadie lo sabía, ni sus vecinos, ni sus pocos clientes, ni siquiera su propio hijo, aunque Diego intuía que el trabajo de su padre en ese coche era especial. Para Miguel era suficiente con saber que funcionaba y con enseñarle a su niño que la perseverancia es el único motor que nunca se avería. Justo cuando Miguel bajaba del coche con la pieza envuelta en un trapo limpio, un grupo de ejecutivos salió del edificio de cristal. Reían a carcajadas. Sus trajes impecables y sus zapatos brillantes contrastaban violentamente con el entorno polvoriento. Una mujer elegante, que parecía ser la líder del grupo,
señaló el Mustang con un gesto de desdén. «Miren nada más. ¿Todavía circulan estas chatarras? Seguramente el dueño es uno de esos que se la vive esperando un milagro». Otro hombre, más joven y ansioso por agradar, añadió con sorna: «Es el reflejo del tipo de gente que trabaja por aquí. Pura mediocridad». Miguel bajó la mirada, apretando la mandíbula. Estaba acostumbrado a ser invisible, a que lo juzgaran por sus manos manchadas de grasa, pero no esperaba que su hijo estuviera escuchando cada palabra. Diego salió del coche, se paró junto a su padre y con una voz clara y llena de orgullo que hizo callar las risas, dijo: «Ese no es una chatarra. Mi papá construyó el motor que lleva adentro. Es el mejor del mundo». Un silencio incómodo se instaló en el aire caliente. La ejecutiva levantó una ceja, entre divertida y curiosa. Los demás intercambiaron miradas burlonas. «¿Ah, sí? ¿El mejor del mundo?», dijo ella con una sonrisa condescendiente. «A ver, maestro, muéstrenos esa maravilla de la ingeniería». Miguel sintió una oleada de calor subirle por el cuello, pero al ver la mirada firme y confiada de su hijo, supo que no podía retroceder. No por él, sino por Diego. Asintió lentamente, caminó hacia el frente del auto y, con un movimiento pausado y deliberado, levantó el pesado capó. Lo que vieron debajo dejó a todos sin aliento. No había cables sueltos, ni manchas de aceite, ni el caos esperado de un motor viejo. En su lugar encontraron un bloque impecable, con una disposición de componentes que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Un diseño limpio, lógico y elegantemente sofisticado, que gritaba innovación por cada una de sus uniones. La soberbia se desvaneció de sus rostros, reemplazada por una incredulidad palpable, que pronto daría paso a una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Amigos, estamos apenas comenzando a contar la historia de Miguel, una de esas historias que nos recuerdan que el verdadero valor no siempre está a la vista. Este canal es nuevo, muy nuevo, y cada persona que se une a nosotros es como el combustible que nos permite seguir adelante. Si esta historia ya te atrapó, te pido de corazón que te suscribas ahora. Tu apoyo es lo que hará posible que más relatos como este, llenos de dignidad y justicia, lleguen a más gente. Es solo un clic para ti, pero para nosotros lo es todo. El sol de la tarde en Querétaro caía con una fuerza implacable sobre el asfalto del parque industrial, creando un espejismo de agua temblorosa a lo lejos. Miguel Hernández, con la camisa de trabajo pegada a la espalda por el sudor, acababa de entregar una pieza en uno de esos edificios de cristal y acero que parecían pertenecer a otro mundo. Al regresar a su viejo Mustang, estacionado bajo la sombra tímida de un árbol joven, se encontró con una escena que conocía demasiado bien. Un grupo de ejecutivos, con trajes impecables y zapatos que brillaban como charol nuevo, salía del complejo. Sus risas eran cortantes, un sonido ajeno al zumbido constante de la zona industrial. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado y reloj ostentoso, señaló el coche con un gesto de desdén. «Mira nada más esa chatarra», dijo, y los demás rieron con él, una risa corporativa, estudiada y cruel. Me pregunto, ¿qué clase de persona se atreve a estacionar semejante reliquia aquí? Seguro que deja una mancha de aceite que arruina el pavimento. Miguel bajó la mirada, sintiendo el calor subirle por el cuello. Estaba acostumbrado. Su coche era un blanco fácil para burlas y juicios rápidos. Era el reflejo de su vida, o al menos de la vida que los demás veían. Vieja, desgastada, sin valor aparente. A su lado, su hijo Diego, de apenas 10 años, apretó la mano de su padre con una fuerza sorprendente. El niño no bajó la mirada. Al contrario, sus ojos oscuros se clavaron en el grupo de hombres, y en su pequeña mandíbula se dibujó una línea de orgullo herido que Miguel reconoció como propia, una herencia silenciosa que le dolía ver florecer tan pronto. Quiso decirle que no importaba,
que las palabras de esa gente no eran más que aire, pero la voz de Diego se adelantó, clara y firme. «Mi papá construyó el motor de ese coche», dijo el niño, y su voz, aunque infantil, resonó en el silencio que siguió a las risas. Los ejecutivos se giraron, primero con sorpresa, luego con una diversión condescendiente. El hombre del reloj sonrió, una mueca que no llegaba a sus ojos. «Ah, sí, tu papá es un mago, entonces. ¿Convierte chatarra en oro?», preguntó, acercándose un par de pasos, como si estuviera examinando una curiosidad de feria. El resto del grupo lo imitó, rodeando el vehículo con una mezcla de ironía y aburrimiento. Miguel sintió el impulso de tomar a su hijo y marcharse, de no darles la satisfacción de su atención. Pero entonces vio la mirada de Diego, una súplica silenciosa, una defensa incondicional de su honor. Por su hijo, y solo por él, Miguel respiró hondo, el olor a polvo y metal llenando sus pulmones, y asintió lentamente. «Si gustan, se los puedo mostrar», ofreció con una voz tranquila, casi un susurro. La propuesta pareció divertir aún más al ejecutivo principal, quien hizo un gesto amplio con la mano, como un emperador, concediendo un capricho a un plebeyo. «Por supuesto. Adelante, maestro. Ilústrenos con su proeza de la ingeniería. Queremos ver esa maravilla que se esconde bajo tanto óxido». Miguel caminó hacia el frente del Mustang, sus botas de trabajo dejando huellas tenues en el polvo del estacionamiento. Sacó del bolsillo una llave simple, la introdujo en la cerradura del capó y la giró. El mecanismo, viejo pero bien engrasado, cedió con un chasquido sordo. Con un movimiento familiar, levantó la pesada plancha de metal y la aseguró. El sol se reflejó de golpe en lo que había debajo y un silencio denso, pesado e inmediato, cayó sobre el grupo. El contraste era tan brutal que parecía un truco de magia. Donde esperaban ver un motor sucio, lleno de grasa y cables remendados, se encontraron con una obra de arte mecánica, un motor impecable, de un diseño limpio y futurista, con piezas de aluminio pulido, un cableado organizado con precisión quirúrgica y soluciones de ingeniería que ninguno de ellos había visto antes. El ejecutivo que había liderado las burlas se quedó sin palabras. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. Sus compañeros se miraban unos a otros, confundidos. Sus sonrisas irónicas congeladas en una expresión de pura incredulidad. Pero uno de ellos, un hombre mayor que se había mantenido en segundo plano, se adelantó lentamente. No llevaba un traje tan caro como los demás, y sus ojos, a diferencia de los de sus colegas, no reflejaban burla, sino una profunda y repentina concentración. Era un inversor, un ingeniero de la vieja escuela que había acompañado al grupo para evaluar una propuesta. Sus ojos recorrieron cada componente, cada tubería, cada conexión. Se inclinó, ignorando el riesgo de ensuciar su pantalón. Esta configuración, el sistema de enfriamiento líquido y la integración del generador eléctrico, es teóricamente imposible a esta escala, murmuró para sí mismo. Pero su voz se escuchó con claridad en el silencio sepulcral. He visto los planos de un prototipo similar. Una multinacional europea lleva 3 años intentando estabilizarlo. Lo valoran en 2.000 millones de pesos. Pero esto es diferente. Es más simple, más eficiente, es perfecto. Se irguió y miró a Miguel directamente a los ojos por primera vez. Ya no había condescendencia en su mirada, solo un respeto atónito y una pregunta urgente. «¿Quién es usted?», preguntó, y la pregunta no era una formalidad, sino una demanda. Miguel sostuvo su mirada, el peso de 6 años de trabajo nocturno, de sacrificios silenciosos y de fe inquebrantable asentándose sobre sus hombros. «Soy Miguel Hernández», respondió con sencillez, «y este proyecto es mío. Lo diseñé hace casi 7 años, cuando trabajaba para una de las grandes ensambladoras de este país». El inversor asintió lentamente,
como si una pieza perdida de un rompecabezas monumental acabara de encajar en su lugar. Buscó en su memoria, conectando fechas, nombres y rumores de la industria. Recordaba un proyecto revolucionario que había sido archivado. Un joven ingeniero cuyo nombre se había perdido en los pasillos corporativos. Los otros ejecutivos seguían paralizados, procesando la información. La humillación comenzaba a teñir sus rostros. Habían insultado no a un simple mecánico, sino al creador de una tecnología que sus propias empresas anhelaban y por la que estaban dispuestos a pagar fortunas. Miguel, sin añadir una palabra más, caminó hacia la puerta del conductor. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Abrió la puerta, cuyo gozne chirrió suavemente, y se sentó en el asiento de vinilo desgastado. Metió la llave en el contacto y la giró. No hubo un rugido violento ni una tos mecánica. En su lugar, un zumbido bajo, potente y perfectamente afinado, llenó el aire. Era el sonido de la eficiencia pura, una melodía de poder contenido que vibraba con una estabilidad asombrosa. El motor ni siquiera tembló. Funcionaba con la serenidad de una máquina que sabe que no tiene nada que demostrar. El inversor cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando una sinfonía. Luego los abrió y sentenció. Su voz dirigida a los ejecutivos que lo acompañaban, pero con la mirada fija en el motor. Es el original. No hay duda. La firma de energía, la secuencia de arranque, es anterior a cualquier patente registrada por la competencia. Este hombre es el autor. Miguel apagó el motor. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una tensión diferente. Salió del coche, se acercó al frente y bajó el capó con un movimiento suave y definitivo. El golpe metálico selló el momento. Miró a su hijo, que lo observaba con una admiración que valía más que cualquier oferta multimillonaria. Le revolvió el pelo y luego se dirigió al grupo de hombres petrificados. «Gracias por su tiempo», dijo, su voz tan calmada como siempre. «Pero ahora tenemos que irnos. Mi hijo tiene una feria de ciencias en su escuela y vamos tarde». Tomó la mano de Diego y, sin una segunda mirada, comenzó a caminar hacia la salida del estacionamiento, dejando atrás a un grupo de ejecutivos en completo estado de shock, con el eco de sus burlas flotando en el aire caliente como un fantasma vergonzoso. Mientras se alejaban, el inversor sacó su teléfono, su pulgar moviéndose con una rapidez febril sobre la pantalla. El hombre del reloj caro, por su parte, solo podía mirar la parte trasera del Mustang oxidado mientras se perdía en el tráfico, sintiendo cómo el peso de su arrogancia lo aplastaba contra el suelo. Horas más tarde, en la sala de juntas más alta del complejo empresarial, el ambiente era de crisis total. La directora ejecutiva, una mujer conocida por su implacable eficiencia y su nula tolerancia al error, escuchaba el relato del inversor con una palidez creciente. Sobre la mesa de caoba se esparcían documentos digitales y viejos archivos recuperados de los servidores de la empresa. El nombre de Miguel Hernández estaba allí, junto a un proyecto titulado Motor Híbrido de Ciclo Eficiente. Debajo, en letras rojas, una sola palabra: rechazado. La fecha era de 6 años atrás. La justificación: demasiado arriesgado, inviable financieramente. La CEO, Sofía Ramírez, sintió una oleada de náusea. No era solo el error financiero, que ascendía a miles de millones. Era la ceguera, la soberbia de un sistema que ella misma dirigía. Habían tenido un genio entre sus filas y lo habían desechado por no encajar en sus limitadas proyecciones de riesgo. Y ahora, sus propios directivos lo habían humillado en un estacionamiento. Se levantó, su silla de cuero de alta gama emitiendo un leve quejido. Miró a los rostros culpables de su equipo. «Quiero su dirección», ordenó, su voz cortante como un bisturí. «No la del taller, la de su casa.
Voy a ir a verlo personalmente y voy a disculparme. Tenemos que arreglar esto y tenemos que hacerlo ahora. La noche cayó sobre Querétaro con un manto de aire fresco, llevándose el bullicio del parque industrial. En el pequeño departamento de Miguel, el aroma a café de olla recién hecho llenaba el espacio, un contraste cálido con la tensión que flotaba en el ambiente. La directora ejecutiva, cuyo nombre era Sofía Ramírez, estaba sentada en una silla de madera sencilla que Diego le había ofrecido. Su traje de diseñador parecía fuera de lugar junto a la modesta mesa donde el niño hacía sus tareas. Había llegado sin previo aviso, con el rostro marcado por una urgencia que no lograba ocultar. Miguel, de pie junto a la ventana, observaba las luces de la ciudad con la misma calma con la que enfrentaba un motor descompuesto. El silencio se prolongó hasta que ella, con la voz entrecortada por una genuina vergüenza, finalmente habló. «Señor Hernández, estoy aquí para disculparme», comenzó Sofía, juntando las manos sobre su regazo como si buscara un ancla en medio de una tormenta. No solo por la forma en que mis ejecutivos lo trataron, sino por la ceguera de toda una industria, incluida la mía, hace 6 años. Lo que usted creó, lo que le negamos, es una obra maestra. No tengo excusas, solo un profundo arrepentimiento y una propuesta. Queremos ayudarle a recuperar lo que es suyo, a pelear legalmente por su patente. Pondremos a su disposición todo nuestro equipo legal, sin costo alguno. Solo le pido que nos considere como socios cuando su nombre ocupe el lugar que merece. Miguel se giró lentamente. Sus ojos no reflejaban rencor, sino una serenidad forjada en años de sacrificio y trabajo silencioso. Miró a Diego, que observaba la escena desde el umbral de su habitación, con la curiosidad de quien entiende más de lo que aparenta. Miguel sabía que esta decisión no era solo sobre un motor o sobre dinero, era sobre el futuro de su hijo, sobre el ejemplo que le estaba dando. Se acercó a la mesa, se sentó frente a ella y sirvió una taza de café, empujándola suavemente hacia la ejecutiva. El vapor empañó por un instante la superficie pulida de la mesa. Un velo efímero sobre la realidad que estaba a punto de cambiar para siempre. Era un gesto de hospitalidad, pero también una declaración de poder. Él estaba en su casa, bajo sus reglas. «Acepto su ayuda, señora Ramírez», dijo Miguel. Su voz era firme pero no dura, como el acero templado de una herramienta de precisión. «Pero tengo condiciones, y no son negociables. Primero, mi horario de trabajo será fijo. A las 5 de la tarde, yo salgo de la oficina para estar con mi hijo, sin importar qué crisis haya. Segundo, tendré control absoluto sobre todas las decisiones técnicas del proyecto. Nadie, ni ingenieros ni directivos, alterará mi visión. Tercero, la empresa creará un fondo para garantizar una beca universitaria completa para Diego, en la carrera que él elija. Y por último, y lo más importante, quiero que se establezca una política de respeto absoluto en toda la compañía. Desde el personal de limpieza hasta los ingenieros. Nadie volverá a ser juzgado por su ropa o por el auto que conduce». Sofía lo escuchó sin interrumpir, asintiendo con cada punto. La culpa en sus ojos se transformó en admiración. No estaba frente a un hombre que buscaba venganza o riqueza fácil. Estaba frente a un padre, un genio y un trabajador que exigía dignidad. No pidió un sueldo millonario, ni acciones, ni un puesto honorífico. Pidió tiempo para su hijo, control sobre su obra y respeto para sus pares. Eran las condiciones de un hombre cuyo valor no se medía en pesos, sino en principios. Ella extendió la mano por encima de la mesa, un gesto que sellaba mucho más que un acuerdo comercial. Era un pacto de honor, una promesa de que las cosas, a partir de ese momento, se harían de manera diferente. «Trato hecho, señor Hernández. O mejor dicho, ingeniero Hernández», corrigió ella.
con una sonrisa que por primera vez parecía sincera. Bienvenido de nuevo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal y técnica. Los abogados de la empresa de Sofía desenterraron los registros originales de Miguel, los bocetos fechados, los prototipos fallidos y las patentes preliminares que él había archivado por su cuenta años atrás. La evidencia era abrumadora. La multinacional que intentaba registrar el motor como propio no tuvo más opción que retirarse, enfrentando una demanda por espionaje industrial que le costaría una fortuna. La noticia sacudió al mundo automotriz. El motor, antes un proyecto rechazado y olvidado, fue revaluado por expertos internacionales. La cifra final era casi inconcebible: $2.000 millones. El nombre de Miguel Hernández pasó de ser el de un mecánico anónimo a una leyenda en la industria. Sin embargo, en el pequeño barrio de Querétaro, poco había cambiado. Miguel seguía viviendo en el mismo departamento, aunque ahora sin la preocupación de si podría pagar la renta del mes siguiente. Se compró algunas herramientas nuevas para su taller personal y una mejor computadora para Diego, pero eso fue todo. Cada mañana llevaba a su hijo a la escuela en el mismo Mustang de pintura desgastada, cuyo motor ahora era el más famoso del país. Los vecinos lo saludaban con el mismo respeto de siempre, aunque ahora con un brillo de orgullo en la mirada. El dinero no había alterado la esencia de Miguel, solo le había dado la tranquilidad para seguir siendo quien siempre fue, un padre dedicado y un hombre de trabajo. El día más importante para Miguel no fue cuando se anunció el valor del motor, ni cuando su rostro apareció en las revistas de negocios. Fue una tarde de sábado, en el gimnasio de la escuela de Diego, durante la Feria de Ciencias anual. El lugar estaba lleno de padres orgullosos y niños nerviosos, rodeados de volcanes de bicarbonato y sistemas solares de unicel. En una esquina, Diego presentaba su proyecto, un modelo a escala, hecho con latas recicladas y piezas de juguetes viejos, que explicaba los principios del motor híbrido de su padre. Cuando los jueces se acercaron, el niño habló con una claridad y una pasión que contagiaban. Explicó cada engranaje, cada circuito, cada principio de eficiencia energética. Al final de su presentación, uno de los jueces, un profesor de física, le preguntó de dónde había sacado una idea tan avanzada. Diego miró a su padre, que estaba entre el público, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El niño tomó el pequeño micrófono y su voz resonó en el gimnasio, acallando todos los murmullos. «Esta idea es de mi papá», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «Él la construyó en nuestro garaje, en secreto, mientras todos los demás pensaban que solo arreglaba un auto viejo. Me enseñó que las buenas ideas no necesitan permiso de nadie para nacer, solo necesitan un corazón que no se rinda y unas manos que no dejen de trabajar, aunque nadie esté mirando. Mi papá es mi héroe». Un aplauso atronador llenó el lugar. No era solo por el proyecto, que ganó el primer lugar sin discusión, sino por la lección que aquel niño de 10 años acababa de darles a todos. Sofía Ramírez, que había asistido por invitación de Miguel, aplaudía con una emoción genuina, entendiendo que el verdadero valor de aquel hombre no estaba en el motor, sino en el hijo que había criado. Miguel se acercó, abrazó a Diego con fuerza y le susurró al oído que estaba inmensamente orgulloso de él. El trofeo de plástico dorado que el niño sostenía en sus manos valía más para Miguel que todos los miles de millones que su invento pudiera generar. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo las estrellas, con el trofeo a salvo en la mochila de Diego, pasaron junto al viejo Mustang estacionado en la calle. Su pintura seguía desgastada, sus defensas seguían teniendo pequeñas abolladuras y, para un ojo inexperto, seguía siendo solo un pedazo de chatarra. Pero ellos sabían la verdad. Sabían que dentro de ese capó latía un corazón de $2.000 millones,
Un corazón construido con paciencia, con fe y con amor. Padre e hijo se miraron y sonrieron, compartiendo un secreto que el mundo apenas empezaba a comprender. El verdadero valor de las cosas y de las personas no está en lo que se ve por fuera, sino en la fuerza silenciosa y la belleza invisible que llevan por dentro. Una historia como la de Miguel y Diego nos recuerda algo que a veces olvidamos en el ruido del día a día. El verdadero valor de una persona no está en lo que los demás ven, sino en lo que se construye en silencio. Con paciencia y con amor, nos enseña que la dignidad no se negocia y que la mayor riqueza es el tiempo que dedicamos a quienes amamos, un legado que ningún dinero puede comprar. Cada uno de nosotros, a su manera, tiene un motor silencioso que está construyendo. Una idea, un sueño, un proyecto de vida que solo nosotros conocemos en su totalidad. Y esa es una fuerza que nadie puede subestimar ni arrebatarnos jamás. Nos emociona profundamente saber qué te hizo sentir este relato. Por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos acompañas. Saber que estamos conectados desde tantos lugares distintos nos da un impulso increíble para seguir adelante. Si crees que estas historias merecen ser contadas y escuchadas por más gente, te pedimos de corazón que nos apoyes con un me gusta, que te suscribas para no perderte ninguna de nuestras narraciones y que compartas este video con alguien que necesite recordar el poder de la perseverancia. Somos un canal que recién empieza y cada nuevo miembro de esta comunidad es el combustible que nos permite crecer. Y si esta historia ha tocado una fibra sensible en tu corazón, un simple gracias en los comentarios será para nosotros el mayor de los reconocimientos. Queremos que sepas que no estás solo en tus luchas y en tus anhelos, que encuentres siempre la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para reconocer tu propio valor y la compañía de aquellos que te aman por lo que eres. Que la vida te bendiga y te cuide. Nos encontramos muy pronto en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate mucho.